En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. A través de la historia, el pueblo de Israel siempre se consideró un pueblo privilegiado, un pueblo especial escogido por Dios. Dios se los había dicho en varias ocasiones, que Él los había escogido de entre todos los pueblos, aunque ellos eran, a sus propios ojos, un pueblo insignificante. Y como Pablo está hablando en el capítulo 3 del estudio que estamos teniendo del libro de Romanos, está hablando de la culpabilidad del pueblo judío, no obstante de que este pueblo había sido grandemente privilegiado de parte de Dios, porque Dios los había tomado como si fueran sus propios hijos. Había hablado con ellos, había tenido un trato, los había protegido de todo peligro e incluso de sus enemigos. Y entonces cuando Pablo trata de convencer al pueblo judío, es decir, a los israelitas, de que ellos eran igualmente culpables como los gentiles que se habían depravado, que habían hecho cosas terribles como cometer pecados sexuales con animales, que se llama esto bestialismo, que los hombres habían perdido de vista su propio valor, honor y dignidad, y que se habían corrompido y depravado, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces ellos no tuvieron los privilegios, hablando de los gentiles, de las demás culturas, no tuvieron los privilegios que había tenido Israel. Quizás esto había provocado algún tipo de orgullo religioso. Los israelitas se consideraban superiores a las demás razas que existían. Y entonces Pablo les habla a ellos que también ellos son igualmente culpables y quizás un poco más culpables que los gentiles, porque el Señor estableció una regla, una norma, diciendo que aquel a quien se le ha dado más, más se le demandará. Aquel que ha recibido más luz, más conocimiento, mayores privilegios, y si se peca contra esa luz, conocimiento y privilegio, el pecado se vuelve más pecaminoso. Entonces Pablo trata de convencer al pueblo de Israel que a causa de la luz, del conocimiento, de los privilegios que ellos habían recibido a lo largo de la historia, cuando ellos pecaban contra esos privilegios, contra Dios mismo, el pecado de los israelitas se volvía mucho más pecaminoso que el pecado de los gentiles, que no habían tenido ese acercamiento y esos privilegios del pueblo judío. Entonces, cuando Pablo trata de convencerles de que son culpables y que los privilegios no los hacían a ellos superiores a los demás, y que ningún hombre puede ser declarado inocente a base de obras o de esfuerzos humanos delante de Dios, porque todos hemos pecado. Entonces alguien podría haber objetado y dicho, bueno, y entonces ¿para qué Dios nos dio todos estos privilegios? ¿Para qué Dios nos dio una forma de acercarnos a Él a través del ministerio levítico o sacerdotal? ¿Por qué Dios nos habló una y otra vez y nos dio las escrituras? Entonces Pablo habla de esa objeción y dice en el capítulo 3, verso 1 del libro de Romanos,
¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era un rito donde el pueblo a través de ese rito entraba en un pacto con Dios. Entonces Pablo responde mucho, en todas las maneras es una ventaja grande. Primeramente, ciertamente que les ha sido conferida la palabra de Dios. Y eso ya es un privilegio enorme, que Dios le confiera al pueblo de Israel la palabra, para que el pueblo de Israel sea instruido a través de esa palabra y aprenda quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios y las doctrinas que Dios quiere que el pueblo ponga en práctica. Entonces Pablo dice, mucho, porque Dios nos ha dado a nosotros los judíos, dice el apóstol, la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos, judíos, han sido incrédulos a la palabra de Dios, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, responde Pablo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, dice Pablo, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo se sentía ofendido, vilipendiado porque habían algunos judaizantes que estaban en contra de la predicación de Pablo, que anunciaba que la salvación y la justificación es por fe y por gracia, que la salvación es una manifestación del favor inmerecido que Dios otorga al ser humano. A esto Pablo le llama la gracia de Dios. Entonces algunos decían que Pablo predicaba que había que hacer males y practicar males para que así Dios les perdonase y creciese más y más la gracia de Dios. Entonces a esto se refiere Pablo, porque ciertamente los judaizantes que se aferraban a la ley de Dios y que decían que era necesario poner en práctica la ley de Dios y para así obtener la salvación. Pablo les dice que no, que la ley no puede salvar a nadie, que la ley solamente fue dada para convencer al ser humano de que somos pecadores. Él dice, yo no conocería la codicia si la Biblia o la palabra de Dios no dijera, no codiciarás. Así que la ley en todas partes del mundo, sea ley civil, sea ley gubernamental, sea como sea, cualquier clase de ley, las leyes solamente penalizan las transgresiones a la ley misma. La ley penaliza el pecado. Pero la ley no puede salvar a nadie, porque fue diseñada precisamente para juzgar al hombre y para condenar al hombre. Entonces Pablo predicaba la gracia, predicaba que Dios había ideado desde antes de la fundación del mundo un nuevo método, un método para salvar al hombre. Sabiendo Dios que ningún hombre puede obedecer sus preceptos y mandamientos y leyes,
Entonces decidió Dios salvar al hombre a través de otro método, el método de la gracia. Es decir, otorgar gratuitamente la salvación a las personas que creyesen en Jesucristo, en la obra expiatoria que Él hizo a favor de los que iban a creer en Él. Y que no había necesidad de tratar de hacer mérito alguno para ser salvo. Sí hay mérito y deberíamos de obedecer los preceptos, mandamientos y principios de vida que Dios ha establecido para nosotros, para toda la raza humana y para nosotros, que somos el pueblo privilegiado de Dios, porque se nos ha otorgado a nosotros la salvación por fe en Cristo Jesús. La ley presenta, proclama, enseña las formas de vida correctas en que debemos de vivir. Debemos de vivir en santidad, en justicia. Debemos de vivir en verdad. Y tenemos que, en ese sentido, ceñir nuestra vida a estos principios de vida que están señalados a través de la ley. Pero que no es por la ley y por la obediencia a la ley que nosotros somos declarados inocentes o salvos, sino que es por haber creído en Cristo. Porque por mucho que se esfuerce un ser humano, en este caso los judíos, por mucho que se esforzaran los judíos en obedecer la ley, no podían obedecer la causa de la tendencia de la carne, o sea, de la tendencia de la naturaleza pecaminosa, o sea, a través de que el hombre, habiendo pecado, se corrompió y corrompió su propia naturaleza. Y su naturaleza lo induce a la rebelión, a la desobediencia, a la codicia, al pecado, a la maldad. Entonces el hombre no puede, de ninguna manera, se encuentra inhabilitado para obedecer la ley de Dios. Entonces Dios tenía que salvar al hombre. Esa era la voluntad de Él. Él decidió salvar a aquellos que creyesen en Él. Entonces no les podía Dios, a los que quería salvar, imponerles la carga de que tenían que obedecer de una manera perfecta la ley. No podía, porque Dios sabía de que el ser humano no puede obedecer la ley a causa de su naturaleza, que no es perfecta. Es una naturaleza que induce al ser humano a pecar. Todos hemos pecado y la Biblia declara que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Pablo trata de convencer a los judíos y al mundo entero de que todos hemos pecado. Nadie puede anhelar ser salvo. Nadie puede honrar a Dios si no reconoce primeramente que ha deshonrado a Dios, que ha pecado contra Dios. Cuando la Biblia habla de la salvación, entonces uno se debe de preguntar, ¿salvos de qué? La respuesta es esta: salvos de la pena del pecado, que es el lago de fuego que arde con azufre, donde van a ser lanzados los pecadores no arrepentidos y que no creyeron en Cristo. Entonces, para que el hombre sepa que debe de ser salvo de las consecuencias de su pecado, el hombre tiene que ser convencido, persuadido de que es un pecador. Porque hay muchos que aún el día de hoy dicen que no pecan, que no le hacen daño a nadie, que no se meten con nadie. Así pues que Pablo está convenciendo a los judíos, y en el capítulo 3, hermanos, en el verso 9 en adelante, dice Pablo de esta manera: que pues somos nosotros mejores que ellos. O sea, ¿son los judíos o el pueblo de Israel mejor que los gentiles?
En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y entonces Pablo toma algunas citas del Antiguo Testamento. Cuando Pablo toma estas citas, se va a los libros del Antiguo Testamento, a muchos libros, para ver cuál es el testimonio de Dios para con el hombre, el diagnóstico que hace Dios para con el ser humano en relación a su pecado, a su maldad, a su rebelión. Entonces Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien quiera hacer lo bueno. No hay ni siquiera una sola persona. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos los caminos de los hombres y que no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el diagnóstico, amados hermanos y amigos, que Dios hace del ser humano. No hay justo ni aun uno. Todo ser humano se ha descarriado. Todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado las leyes de Dios. La boca del ser humano está llena de amargura. Dice que es como un sepulcro abierto, su boca, su garganta. Entonces, esta es la tesis que Pablo está desarrollando, que somos justificados por la fe en Cristo, pero que es necesario que los que ejerzan la fe en Cristo sepan cuán perdidos están, cuán pecaminosos son. Y Pablo dialoga con los judíos, diserta, discute con ellos, tratando de convencerles que por la ley no podrán jamás ser salvos y ser declarados inocentes. ¿Cómo puede ser declarado inocente un culpable? Salvo por la fe en la persona de Jesucristo, que nos otorga su justicia y que Él se acredita el pecado nuestro, y el pecado nuestro es colocado en el cuerpo de Cristo sobre el madero, en la cruz. Eso es lo que dice el apóstol Pedro y lo que Pablo desarrolla en todas sus epístolas, que Cristo tomó el lugar que nos correspondía y que Cristo pagó la deuda moral que teníamos con Dios. ¿Y cuál es esta ley moral? Pues es que todos hemos pecado y esta deuda moral hay que pagarla, y que la paga del pecado o consecuencia o fin es la muerte, es el castigo. Y no es una muerte temporal, es una muerte eterna en un lugar llamado lago de fuego. Entonces Jesucristo asumió la responsabilidad de nuestra deuda y la pagó allí en la cruz. Esto Pablo lo desarrolla más adelante de su libro a los Romanos, y eso es lo que vamos a ver más adelante a medida que vayamos estudiando este libro. Entonces, amado hermano, Pablo habla de la culpabilidad del ser humano, de la culpabilidad de personas honorables como jueces, la culpabilidad de las personas religiosas, la culpabilidad del pueblo de Israel que fueron escogidos y que gozaron de grandes privilegios. Todos hemos pecado. Pablo dice, todos estamos bajo el juicio para que toda boca se cierre en la presencia del Señor.
Amado, Dios le bendiga y mañana continuamos desarrollando este tema. Mañana vamos a estar en su hogar para hablar de este libro tan maravilloso. Que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.